Un gusto volverlos a saludar aquí en este su espacio de Urbanópolis. Hoy tenemos el gusto de compartir una amena charla y seguramente van a coincidir conmigo, con el doctor Joel Martínez Soto, que es psicólogo ambiental. Él es docente en la Universidad de Guanajuato, en el campus de León, y tuvimos la oportunidad de que nos esté visitando en la ciudad y quisimos compartir con ustedes su amena charla. Él vino a un congreso internacional de psicología, ya dictó su conferencia y obviamente nos pareció un tema sumamente novedoso, de vanguardia y sobre todo muy pertinente con esta discusión que frecuentemente mantenemos en este canal sobre la ciudad. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por la amabilidad de su tiempo. Pues muchas gracias, es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, pues estamos a la orden. ¿Por dónde empezamos, doctor? Para nosotros los arquitectos como que queda muy claro que el estilo de vida urbano nos tiene siempre estresados, como que nos hemos ido acostumbrando a que estamos siempre bajo tensión y de repente estamos pugnando por más áreas verdes. Pero el concepto de áreas verdes creo yo que ha transitado. A veces hay mucho énfasis en la parte estética, con que se vean bonitos. Luego estos idea de grandes parques y de tener parámetros muy generales sobre metros cuadrados por habitante que no necesariamente se reflejan en la accesibilidad o la comodidad como para ir a un parque, y creo que el punto de quiebre fue la pandemia, cuando la gente se encerró, nos encerraron en la casa y lo decían, bueno, salgo a caminar al parque, pues nos dimos cuenta que no teníamos un parque cerca, ¿no? Ahora ya se da, las normas empiezan a hablar de tener un parque al menos 500 metros de distancia a la vivienda, pero desde el punto de vista de la psicología, a ver, ¿cómo reconceptualizamos esta parte de las áreas verdes? Bueno, desde la psicología, pues existe una tradición en el estudio de los beneficios psicológicos del contacto con la naturaleza. Entonces, en las ciudades, pues hablar de contacto con la naturaleza, pues implican los espacios verdes. Y entonces, bueno, pues existen pues diferentes investigaciones sobre las diferentes tipologías o los diferentes tipos de espacios en las ciudades que, bueno, pues pueden tener un impacto psicológico en las personas. Entonces, de tal suerte que ahí podemos hablar de áreas verdes intravivienda o extravivienda, ¿no? Entonces, en cuestiones intravivienda, pues podemos hablar de pues, algunos jardines en casa, incluso macetas, ¿sí? Estas algunas macetas. Y en cuestiones de naturaleza extravivienda, pues sí, las diferentes tipologías de espacios verdes que pueden haber, parques de bolsillo, por ejemplo, o áreas pues boscosas, parques urbanos, periurbanos, ¿no? Todos estos. Y entonces, pues dentro de este contexto, del estudio de las relaciones de las personas con estos entornos, pues sí se trata de, digamos, de cuantificar, ¿verdad? Lo que ahorita comentaban, ¿no? De que, bueno, pues qué parámetros se tienen que tener para procurar que las personas tengan una accesibilidad visual, ¿verdad? Con estos entornos. Eh, Ahí podemos ver un poquito la cuestión de que, pues, ciertamente también no es tanto la disponibilidad, por ejemplo, en metros cuadrados, ¿no? Sino que también la distancia o la proximidad con los espacios verdes. Pero aún así, de ahí ya nos metemos con otras situaciones, desde la psicología, cuando analizamos otros fenómenos, por ejemplo, en el caso de nuestro país con temas de seguridad, ¿no? Que pues yo puedo tener un parque a la vuelta de mi casa, que puede ser grande, ¿no? Pero si hay problemas sociales, ¿no? De vandalismo, si hay de drogadicción, en fin, entonces la gente no los va a visitar. Entonces eso es una restricción psicológica. Nosotros hablamos de oportunidades para la restauración psicológica, que este fenómeno pues justamente tiene que ver con un beneficio psicológico que se obtiene al estar en transacción con este entorno. ¿Cuál es ese beneficio? Pues es la reducción del estrés y de la fatiga mental, por ejemplo, ¿no? Claro, hay otros beneficios sociales también, ¿verdad? Pero entonces las personas en ese sentido, pues ante ese tipo de fenómenos experimentan esas barreras para poder estar en contacto con esos espacios. También ahí pues habría que considerar un poquito, y esto ya es una cuestión de diseño, ¿verdad?
de arquitectura, de paisajismo, ¿no? Que pues un factor importante para que las personas puedan estar en contacto con esos espacios, pues son las cualidades de funcionamiento, que sean funcionales, lo que nosotros denominamos así. En términos de que, bueno, pues estos espacios pues tengan mantenimiento, eso es pues muy importante, ¿no? Porque pues muchas veces pues podemos tener espacios verdes, pero si no tienen mantenimiento, pues entonces también pues son espacios que son inseguros, ¿no? Se perciben como inseguros. Obviamente la estética pues es muy importante, está ligada con eso. Que sean espacios caminables, ¿no? También el concepto de caminabilidad para que las personas puedan transitar, puedan desplazarse por esos espacios, hacer actividad física, ¿no? Y tener un beneficio psicológico que, por ejemplo, nosotros, lo que comentaba yo, tendría que ver con las oportunidades para la restauración, ¿no? Y bueno, entonces, pues también hablar de cómo tener accesibilidad a estos espacios repercute también en las dosis efectos, ¿no? O sea, cuánto tiempo las personas necesitan estar en contacto con esos espacios libres, en las calles, por ejemplo, para poder tener un beneficio en su salud, ¿no? Entonces, algunos estudios marcan que puede ser entre 120 minutos a la semana, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues si no se tiene este tipo de oportunidades, ¿verdad? Pues entonces las personas se pierden de ese beneficio y entonces ya hay estudios epidemiológicos, ¿no? Que nos hablan un poquito de que pues las personas que tienen mayor acceso y contacto con la naturaleza tienen una mejor salud física y mental en contraste con quienes no, independientemente del nivel socioeconómico, porque son cosas que también se controlan. Pero, a ver, dame la oportunidad de interrumpirte, claro, doctor. Asumimos que este estilo de vida que mencionaba nos tiene constantemente estresados. La gente que está, digamos, en esa etapa más productiva, los que estamos inmersos en esa dinámica, pues es el sector que menos tiempo tiene de ir al parque, claro, o de ir a jugar. Y como que tradicionalmente nuestros parques están enfocados a la niñez, es decir, juegos infantiles, una cancha de fútbol, algunas banquitas, no necesariamente proporcionan las posibilidades para otro tipo de población. Y entonces hay ahora un interés por decir, bueno, así como pasamos de los grandes parques a un parque pequeño, decir, bueno, ¿cómo propiciamos o cómo obligamos el contacto con las áreas verdes? Es decir, deberíamos de tener calles arboladas para que en este recorrido cotidiano obligarnos a tener ese contacto con la naturaleza. ¿Eso sería una alternativa? Sí, claro. De lo que se trata, y es que justamente veíamos ayer un tema de una conferencia, es cómo propiciar la restauración en diferentes entornos, ¿no? Entonces, en diferentes poblaciones. Entonces, ayer hablábamos, por ejemplo, de los entornos laborales. ¿Sí? Entonces, típicamente nos centrábamos en las oficinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar oportunidades para que las personas puedan recuperarse del estrés laboral del día a día? ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de presentación de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del diseño, que ustedes sabrán más que yo, ¿verdad? Hablamos de los diseños biofílicos, ¿sí? Por ejemplo, en las oficinas, tener luz natural, tener vistas hacia espacios verdes, ¿no? Si no se puede, pues tener algunas plantas. Entonces, esos pequeños cambios también tienen efectos restauradores, ¿no? Y la literatura al respecto, pues es muy sistemática con que sí hay cambios en la recuperación del estrés, cambios en la mejora en el funcionamiento atencional, en la capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños ajustes ambientales en estos entornos construidos, ¿no? De la vida cotidiana también son llevaderos, son factibles. Obviamente, pues las personas nos desenvolvemos en diferentes escenarios, ¿verdad? Pues los niños en las escuelas. Entonces, ahí hay que ver cuáles son los núcleos primarios en los que la gente se desenvuelve, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los niños en las escuelas, pues hay patios, tienen jardines en sus escuelas, ¿no? Tienen acceso a árboles en sus escuelas, ¿no? En los hospitales, ¿no? ¿Qué es lo que hay en un hospital?
Hay algunos accesibilidad visual a la naturaleza, a lo verde, para que la gente pueda recuperarse más rápido de una intervención quirúrgica, ¿no? O no lo hay, ¿sí? Entonces, y el contacto con la naturaleza puede ser con diferentes formas o con estímulos restauradores, quiero hablar en términos generales. O sea, podemos tener actividades que pueden ser intencionales o no intencionales, ¿no? Activas o pasivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una actividad intencional es, bueno, pues si yo tengo tiempo, pues me voy a un parque, ¿no? A caminar, a distraerme. Pero una actividad pues circunstancial ahí es de que pues es que de rumbo a mi trabajo paso por el bosque, ¿no? Pero es porque me queda, ¿no? Pero bueno, sin querer ahí hay una interacción con un estímulo positivo, ¿no? Las actividades pueden ser también pasivas o activas. Bueno, pasivas es pues no necesariamente voy a ir a correr, ¿no? O estar haciendo jardinería, sino que incluso por ejemplo con la naturaleza mediada, los estímulos virtuales, pósters con naturaleza, ¿no? También ese tipo de estímulos también suscitan experiencias positivas o restauradoras, ¿no? Entonces hay muchas formas de intercambiar o de interactuar con los estímulos restauradores en diferentes espacios, y cada una de las disciplinas relacionadas con medio ambiente y comportamiento humano pues le va a dar pues, un mayor o menor énfasis, ¿no? ¿Cómo poder explicar que entiendo, porque la literatura sí lo reporta, de manera ahora sí que natural, nosotros tenemos esa afinidad con la naturaleza o sentimos esa sincronía, esa tranquilidad? Quiero pensar o entiendo que por eso nos causa esa tranquilidad o ese desestrés. El simple hecho, como mencionaba, de ver áreas verdes, mucho más de estar ahí, y como bien mencionaba, no nada más la frecuencia, sino la permanencia de estar ahí. Y por el otro lado, la ciudad pues se ha construido como la antítesis de la parte natural, es decir, como que tenemos que salir de la ciudad para tener contacto con el entorno natural. De ahí pues todo un atractivo del turismo rural y de todas estas localidades. Pero en nuestra cotidianidad hemos ido como negando en la construcción de la ciudad esa relación tan importante con el pasado, que bueno, algunos evolucionistas pues lo asumen con esta evolución de miles de años, ¿no? Que estamos relacionados con y que por eso esa afinidad con los animales y con la vegetación. ¿Cómo poderlo explicar? Es decir, esa contradicción. Bueno, pues sabemos justamente es esta cuestión de repente es como que ir satanizando a las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades son muy malas, son muy caóticas, ¿no? Te generan este síndrome de la modernización, que es el estrés, ¿no? De repente así caemos en eso. En psicología, estudios epidemiológicos, en psiquiatría, ¿no? Se recae mucho en esta parte de que muchos trastornos mentales se desencadenan críticamente en las ciudades. Por ejemplo, los problemas de la esquizofrenia, ¿no? Hay mucha esquizofrenia en las ciudades por el estrés, ¿verdad? El estrés ambiental, ¿no? Y ciertamente, pues sí, lo que hemos visto es que cada vez más con la urbanización, pero referida más hacia el crecimiento caótico, no planificado, ¿no? Pues se generan muchísimos problemas ambientales y de salud. Es más para allá a esa cuestión, ¿no? Y pues las tendencias de que cada vez tenemos más y más megaciudades, ¿no? Y que hay una correlación entre tener mayor urbanización, una relación negativa con la cantidad de espacios verdes, ¿no? O sea, pocas ciudades en el mundo pues conservan o generan mayores espacios verdes de más de los 12 metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Son muy pocas. Y bueno, y sabemos también que justamente esto que usted refería, estas teorías psicoevolutivas le llamamos, ¿no?
que nos dicen que, bueno, que nuestros antepasados, ¿no? Pues evolucionaron finalmente en entornos naturales. Todos sus mecanismos de adaptación, la fisiología, las respuestas hacia el entorno, pues provenían de entornos naturales, ¿no? Así, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando vivimos en ciudades construidas, ¿no? Donde lo natural se está perdiendo, entonces eso pues genera más estrés a las personas, porque al final de cuentas pues, nuestros antepasados, nuestra genética no respondía a esas condiciones, ¿verdad? Vivimos en espacios pues mucho más cuadrados, ¿no? Con muchísimos niveles de complejidad, ¿no? Que generan confusión en las personas, ¿no? Que generan problemas de elegibilidad de los espacios, estrés, en fin, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, los estudios sobre restauración psicológica son bien interesantes, porque nos damos cuenta que de repente hay cosas buenas en las ciudades, ¿no? Que estos pequeños espacios verdes que pueden haber son como buffers, o sea, ayudan a amortiguar todas estas cuestiones del estrés que hay, ¿no? Entonces, y justamente sí estaban los espacios verdes también, pero pueden haber algunos ambientes construidos sin naturaleza, también que tienen cualidades arquitectónicas, que también hay que decirlo, que por cuestiones de diseño son sitios históricos, son patrimonios culturales, que otorgan cierta identidad, cierto apego a las personas, también tienen permiten que las personas puedan tener procesos de restauración. Claro, lo natural y sobre todo algunos elementos naturales con cuerpos de agua al interior de las ciudades pues también son mucho más restauradoras, ¿verdad? Pero también hay algunos aspectos construidos que también son buffers, son núcleos que amortiguan esta dinámica de repente voy cruzando una serie de calles y cruzo una calle con un espacio donde hay mucha inseguridad, y luego cruzo la avenida y de repente veo un parque y ya me siento más tranquilo, sigo caminando, me recuerda algo importante en mi vida, en fin, o sea, la exposición a las ciudades pues repercute mucho en la dinámica de las personas y tiene aspectos pues sí negativos, pero también tiene aspectos negativos. Y eso es lo bonito de los estudios sobre la restauración en los ambientes urbanos, porque sí te das cuenta que sí hay muchas cualidades funcionales de estos entornos urbanos que ayudan a contrarrestar estas situaciones de estrés. Si hablamos de restauración psicológica, entendería yo que pues es porque tenemos problemas ahí derivados de múltiples factores del entorno, ambientales, familiares, todo conjunto. Pero, digamos, en esta riqueza de la ciudad, esta parte multisensorial que bien menciona, ¿cuáles serían como las condiciones a las que aspiraríamos, en este caso, por ejemplo, los diseñadores urbanos, a generar o a propiciar, pensando en este objetivo de contribuir a la restauración psicológica de las personas, ¿no? De los habitantes de la ciudad? Yo creo que ahí hay una parte que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural y natural, ¿no? de las ciudades, justamente pues fomentar esa cultura, ¿no? De la conservación de esos espacios dados, pues también estos beneficios psicológicos, ¿no? Que bueno, pues aumentan también, pues sí, obviamente tendrán que ver con el turismo, ¿verdad? Y con otras cuestiones económicas, pero también la parte psicológica, el impacto que estos tienen en el bienestar de las personas que viven alrededor, también es una motivación, yo creo que muy importante para que los diseñadores, los planificadores urbanos lo puedan considerar, ¿no? Sí, hacía la pregunta porque es muy común pues que dentro de la racionalidad del diseño, la idea de aprovechar al máximo el terreno vendible, la utilidad, pues digamos, si antes la ciudad en este contexto histórico, el caso de Morelia en particular,
partía del espacio público como el espacio ordenador. Primero se trazaron calles, se designaron los espacios públicos y después el resto de los lotes ya privados. Ahora el proceso es totalmente inverso, es decir, primero se lotifica, se logra el mayor número de superficie vendible y lo que resta en la parte más desfavorable muchas veces, pues es lo que le llamamos la donación, ¿no? Como que el área ahí, y los porcentajes son siempre una pugna entre el promotor y la autoridad municipal, porque uno busca dar el mínimo necesario posible para poder entender, sin pensar en esta correlación como bien mencionaba, si ese parámetro, que estamos muy lejos, aquí en Morelia andamos sobre los 2 metros por habitante, o sea, estamos muy lejos de esos 9, y ya pensar que 9 o 12 son insuficientes, pues nos está planteando un modelo de ciudad inalcanzable. Sí, claro. Inalcanzable. Es decir, que si no vamos a poder generar estos espacios verdes que nos ayuden a la restauración, pues tendríamos que recurrir a otro tipo de escenarios, como bien se mencionaba, en términos del patrimonio histórico o en términos quisiera yo plantearlo como de estos oasis de soledad que nos permitan como aislarnos de esta dinámica a la que nos vemos obligados porque estamos compitiendo por el espacio, estamos compitiendo siempre por o entre más gente al caminar, entre los automóviles. O sea, si hablamos de restauración psicológica, es que sí necesitamos prácticamente todos restaurar nuestros niveles de psicológicos, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo creo que eso implica un trabajo de una cultura ambiental, pues con los tomadores de políticas públicas, ¿no? Sí, están los temas de la vivienda, ¿no? Del desarrollo, siempre ha estado un poco esa disputa, ¿no? De que siempre es mejor construir que tener espacios verdes porque deja más dinero. Desafortunadamente siempre ha existido como que ese desequilibrio, ¿no? Económico. Se le da más prioridad a los aspectos económicos, ¿no? Pero yo creo que ya nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De que pues ya existe muchísima investigación que habla que, pues por ejemplo nosotros en salud mental, pues se habla de qué es lo que implica invertir económicamente en salud mental y cuáles son los beneficios también económicos que se generan en la inversión en salud mental. Ya se empieza a hacer algunos cálculos, ¿no? Y entonces nosotros lo que pensamos a veces es que algunas intervenciones ambientales, como esto de tener espacios verdes, son intervenciones que tienen un costo-beneficio pues muy importante, ¿no? Para la salud de las personas. Hace rato comentaban de que, bueno, pues pareciera que es más barato ir a caminar a un espacio verde, que hacer ejercicio, una caminata en espacios verdes, ¿no? Que ir al psiquiatra, ¿no? O sea, y a mí no es la primera vez que me hacen esos comentarios. O sea, a mí personalmente me dicen, pues oye, es que con lo que ustedes están haciendo, pues tú les vas a quitar la chamba a los psicólogos clínicos, ¿no? Digo, pues sí, ¿no? Porque realmente esto es algo que puede ser complementario. Claro, debería de ser complementario, ¿no? Porque una cosa es, digamos, mantener o hacer este ejercicio así como hacemos el ejercicio físico para mantener el cuerpo, pensar en hacer un ejercicio que nos ayude en términos mentales. Y lo otro, pues es complementario, ¿no? Es como una cosa el ejercicio, otra cosa es la medicina. La pues. medicina, claro. Sí, entonces nosotros estamos transitando para allá y yo creo que este tipo de visualizar finalmente este tipo de hechos o de acontecimientos, pues la idea es que pues se vaya hacia la política pública, hacia la sustentabilidad, ¿no? Es transitar hacia allá. Muchos países, muchas de estas investigaciones de las que yo estoy hablando, pues provienen de países pues desarrollados, ¿no? En Europa del Norte, en Finlandia, Suecia, Noruega. Ellos están muy conscientes de la importancia de los espacios verdes y el capital social, el impacto en la salud, les ayuda a mejorar la salud de sus habitantes. Sí, en estos casos que bien menciona, pues la política urbana, como nosotros la entendemos, pues en realidad es parte de la política de salud.
O sea, es una política de salud pública, es decir, están conscientes de que sale más barato invertir en parques, en actividades que la gente desarrolle, que en el sistema de salud cuando se enferme. Y entonces ahí, pues yo creo que el reto para nosotros en nuestro contexto latinoamericano, pues es dar ese giro, es decir, que la política urbana incorpore estos aspectos de salud, ya se habla de ciudades saludables o bien que la política de salud utilice a la política urbana de planificación como un instrumento, porque también del otro lado pareciera que la política de salud se ha quedado en el ámbito del hospital, ¿no? De yo te curo, pero no de prevenir, más allá de las campañas de vacunación de difusión de algunas prácticas o alimentos. Creo que nos falta hacer como esa conjunción entre la política de salud y la política urbana. Sí, 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 eso es algo muy, muy importante. Porque pues sí, desde la psicología ambiental, pues evidenciamos mucho este tipo de efectos con diferentes metodologías, con diferentes estudios, ¿no? Analizamos, publicamos. Pero pues el llamado es para quienes, pues para quienes toman decisiones, ¿no? Que nosotros a veces, habemos algunos que estamos más en cuestiones de laboratorio, ¿no? En investigaciones básicas, ¿no? Pero pues habrán otros más que, bueno, pues a lo mejor tengan más la intención de, pues, retomar estas investigaciones, ¿no? Y escalarlas, que es el concepto, ¿no? ¿Cómo las escalamos hacia la política pública de salud y justamente con estas cuestiones urbanas? Porque, por ejemplo, nosotros lo vemos en muchas ciudades, aunque la nueva agenda urbana establece que uno de los objetivos es fomentar un estilo de vida saludable, pues la realidad de nuestras ciudades es que a veces no se puede ni caminar. Si intentamos caminar, las banquetas están fracturadas, están invadidas por mobiliario, por carros, o inseguras, y termina uno caminando por la calle, porque la calle está en mejores condiciones que la banqueta, cosa que no es extraña si pensamos que estamos diseñando muchas ciudades con base en el automóvil. Pero es decir, nuestras ciudades no fomentan ese estilo de vida saludable que es el objetivo ahora, de acuerdo con esta nueva agenda, ¿no? Claro. Y eso es lo que se le transmite a la gente, ¿no? O sea, las ciudades como son y como las perciben las personas, pues son ciudades poco funcionales, ¿no? Entonces, la gente no tiene de repente unos buenos ejemplos, ¿no? Como que seguir, ¿no? Y entonces pues cae como que en la desesperanza, cae como que en la apatía de que las cosas pues no pueden cambiar, ¿no? Y eso pues conlleva a la inactividad, a no ver más allá de que pues es importante generar cambios ambientales para tener cambios en sus estilos de vida también, que repercutan en sus estilos de vida. Por ejemplo, en Latinoamérica hace algunos años se tenían algunos estudios sobre la percepción de los espacios verdes en diferentes comunidades. Y se decía que los espacios verdes, yo quiero pensar que igual todavía se sigue pensando, pues son para los ricos. ¿Sí? Quienes tienen dinero son quienes tienen derecho a tener espacios funcionales y estéticamente agradables. Entonces se habla ahí como que un tipo de segregación espacial, ¿no? Entonces son como que de repente ese tipo de creencias de que y yo por qué tengo que tener espacios verdes, ¿no? O sea, si donde yo vivo pues no tenemos banqueta, los gobiernos de repente pues construimos puro concreto, ¿no? Las calles, pues porque pues no tenemos como que el dinero, el presupuesto para mantener a los árboles, ¿no? Jardinería, entonces pues es lo que hay, ¿no? Entonces es la imagen de la ciudad que pues tampoco contribuye a tener una adecuada conciencia ambiental, ¿no? Yo creo que ese es al final es una clave este concepto, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿Cómo pensamos? ¿La usamos, la explotamos, la ocupamos, la necesitamos? Es decir, eh, eh, pensar en un escenario de armonía, de equilibrio. Eso es lo que nosotros como seres humanos necesitamos para esta restauración. Sí, claro, bueno, pues es importante pues tener estilos de vida saludables y tener una conciencia ambiental, ¿verdad? Que respete el entorno también, ¿no? Y que nosotros podamos exigir pues también el tener el derecho a tener espacios dignos, espacios saludables, ¿no?
Entonces, pues gracias a eso, pues lo que se busca es tener pues, justamente ese equilibrio con el entorno, ¿no? De tener esa responsabilidad con el ambiente, sabiendo que, bueno, pues si nosotros tenemos pues la obligación de cuidarlos porque pues contribuyen, los espacios verdes pues tienen servicios ecológicos también, y pues también tienen servicios psicológicos, ¿no? Que nos benefician, y por eso pues también pues tenemos que cuidarnos y estar en armonía con ellos. O sea, son cosas que se tiene que seguir pues trabajando, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No quiero terminar de agradecer aquí al doctor la amabilidad de su tiempo, sin antes recomendarles a todos aquellos que obviamente estoy seguro se quedaron pensando más en el tema y nunca nos da el tiempo para profundizar, que consulten un libro que el doctor acaba de publicar, de restauración psicológica, una mirada desde la ecología social, para que profundicen en estos conceptos. Y bueno, ya lo escucharon, creo que sale más barato invertirle, y es más saludable invertirle en áreas verdes, aunque sea en macetas, que esperar a tener problemas y terminar la atención. Doctor, ¿algún mensaje con el que quiera que terminemos esta charla? Pues no por nada, yo creo que agradecer esta oportunidad, y sobre todo pues dar a conocer estos temas que son muy importantes, que son muy novedosos, y que esperemos que puedan tener un impacto disciplinario, ¿no? En las diferentes áreas de nuestro país, en nuestro contexto, que hace muchísima falta. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Les pedimos nos hagan saber sus comentarios, temas, sugerencias, y agradecemos que nos sigan y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.